Mis hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bueno, espero que lo primero que hayan hecho ustedes en esta bella mañana haya sido encomendar su día al Señor y empezar a depender de Él como debe ser todos los días. Mire, esta mañana meditaremos en un pasaje del libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29. El apóstol Pedro y Juan responden ante el concilio, el cual les prohíben, fíjese, hablar de la persona de Jesús. Pero estos grandes hombres de Dios responden con plena convicción. Y ellos mismos dicen, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y le dice la razón, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que ellos fueron testimonio de palpar al Señor Jesús, lo que habló y la encomienda de compartir lo que es el Evangelio. El devocional de esta mañana lleva por título, Señor, dame valor para seguir predicando tu verdad. Veamos por favor el versículo 29. Pedro y Juan responden, y ahora Señor, mira sus amenazas, ¿sí? Del concilio, de todos los que estaban ahí, dice, y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Una oración directamente dirigida hacia el Señor, pidiendo que les diera valor para seguir predicando su palabra y que nada se interpusiera a todo eso. Mire, así como el poder y la voluntad soberana de Dios habían antes determinado que Cristo enfrentaría oposición, en aquella ocasión Pedro y Juan oraron para que el poder, hermanos, precisamente de Dios se manifestara con todo denuedo en la iglesia apostólica. Nada puede detener el mensaje de la verdad de Cristo. Aunque mucha gente te amenace, te calumnie, te infame, eso debe detener, jamás eso no lo va a detener, más bien lo que Dios nos ha mandado. Debemos entender algo, hermanos. Jamás Cristo nos engañó, fíjese. Él sabía que la gente lo iba a rechazar y por ende también a nosotros. Si usted no está dispuesto a pasar por todo esto, entonces no se meta en algo que no está dispuesto a sufrir. En el Evangelio se sufre. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y todo aquel que quiera vivir piadosamente, entregado a Dios, recibirá persecución. Y es una verdad. ¿Por qué? Porque no lo común es vivir como el mundo. Lo común es irte de acuerdo a la corriente. Pero lo extraño es cuando tú vives en contra de la corriente de lo común. Ahora, mire, en San Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, Jesús le mencionó esto, que debemos hacernos, que debe hacernos pensar sobre todo si en verdad estamos dispuestos a sufrirlo. Dice, si el mundo os aborrece, y habla de la gente aquí directamente, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Son las palabras que dijo Jesús. Y en el versículo 19, fíjense el énfasis que le hace. Si fueras del mundo, si fueras común, como la gente, el mundo, la gente, amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, nos ha apartado Dios, por eso la gente, el mundo, os aborrece. Cuando los primeros cristianos, hermanos, padecían persecución, no esperaron a que cambiaran sus circunstancias. Más bien glorificaron a Dios en medio de las circunstancias. Es muy triste comprobar hoy en día que a menudo no seguimos su ejemplo. Damos largas a la acción hasta que las condiciones se muestren más favorables. Voy a esperar que esto se calme para que no haya persecución, que no haya esto en mi vida. No, hermanos, así no debe ser. Vemos las barricadas como obstáculos en vez de verlas como trampolines. Disculpamos nuestras tardanzas argumentando que nuestras circunstancias no son ideales. Pero sabe, siempre tenemos que ser resistentes a las cosas de Dios y llevar a cabo el propósito de Dios en medio de cualquier circunstancia. Los estudiantes no se comprometen activamente en el servicio cristiano hasta que se gradúen. Muchos piensan así, ¿no? Pero apenas esto ocurre, casi de inmediato se oponen, se ocupan del romance y el matrimonio. Más tarde, las presiones del empleo y la vida familiar les mantienen entregados a sus labores y deciden esperar hasta la jubilación. Para entonces dicen que se verán libres por el resto de su vida para servir al Señor.
Pero cuando llega ese momento, su energía y visión se han esfumado y sucumben a una vida de ocio, definitivamente. Mucha gente pensaba, por ejemplo, cuando yo era estudiante en el seminario, que el servicio empezaba cuando ellos hubieran terminado ese tiempo en el seminario, pero no es así. Ahí es donde uno empieza a servir y en verdad a mostrar lo que estás hecho en el tiempo de estudiante como seminarista. O puede ser que nos encontremos trabajando en la iglesia, por ejemplo, local, con gente que tiene posiciones de liderazgo, pero no nos cae muy bien, ¿no? También sucede. Aunque son fieles y esforzados, los encontramos desagradables y molestos. Ahora la pregunta, ¿qué hacemos entonces, verdad? Nos incomodamos e irritamos con el trabajo, esperando a que llegue algún día el funeral de tal persona de primera clase, pero tampoco esto funciona, fíjese. Pues algunas de estas personas tienen una longevidad sorprendente. Esperar un funeral para que esto se arregle no es productivo, hermanos. Así que, mire, por ejemplo, José en Egipto esperó hasta salir de la prisión para, no esperó, perdón, salir hasta salir de la prisión para hacer que su vida fuera útil. Tenía un ministerio que Dios le dio ahí en la prisión, en esa parte. Daniel, por ejemplo, llegó a ser un hombre poderoso en Dios durante la cautividad babilónica. Si hubiera esperado hasta que el exilio terminase, habría sido demasiado tarde. Fue durante los días en que Pablo estuvo en prisión que escribió, fíjese qué interesante, las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón. No esperó que las circunstancias mejoraran. No, mi hermano, a veces no van a mejorar. La realidad, hermanos, es que las circunstancias nunca son ideales en esta vida, ¿sabe? Y para el cristiano no hay promesa de que vayan a mejorar en ese sentido. Así que en el servicio, como en la salvación, hoy es el tiempo aceptable. Y tenemos que hacerlo día con día. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Si es un día con persecución, tenemos que alegrarnos y seguir adelante. Si es un día con bendición, igual adelante. Mire, Lutero decía, el que espera hasta que la ocasión parezca favorable por completo para empezar a hacer su obra, nunca la encontrará. Y Salomón nos advierte ahí en Eclesiastés 11:4, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no cegará. Y es interesante, ¿no? Cuando uno se... No, pues no hace buen tiempo para sembrar. No, pues tampoco. Fíjense cómo están las nubes. No creo que nos... Y siempre estamos poniendo peros para todas las cosas y sobre todo para hacer las cosas del Señor. Hermanos, no es cuestión de que uno quiera o no, sino que uno se da cuenta que Dios, dice Filipenses 2:13, pues Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por la vida que tenemos en Él. No hay tiempo que perder. Si vas a esperar que todo mejore, nunca será así, déjame decirlo. Recuerda, no es tu tiempo, sino el de Dios. Así que te invito a que consideres estos versículos dados a un joven discípulo llamado Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos del 1 al 4, por favor. Fíjese el encargo que hace Pablo a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su ministración y en su reino, que prediques la palabra. Y le dice en qué forma, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A veces decimos, no, es que no era el tiempo de Dios. ¿Quién eres tú para determinar esto? Aquí Pablo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Quién eres tú para callarte? Al contrario, el tiempo siempre es de Dios. Aquí hoy el día aceptable de salvación, dice Romanos. Hermanos, fíjese, fuera, instas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, que la persona se sienta incómoda. Reprende si es necesario. Exhorta, anima con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué le dice esto Pablo? Vea el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina. Así estamos en la actualidad, perdónenme, pero es la verdad. Si no, vea el contraste, que teniendo comezón de oír, quieren escuchar aquello que se acomode a su oído, que sea grato, que sea conforme ellos piensan, dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído. No querrán escuchar la verdad de Dios. Al contrario, dice, y se volverán a las fábulas. Lo que estamos viviendo hoy en día. Hermano, así que algo que le digo, no pierda el tiempo. Hable con valor de Cristo. Esa es su labor, no solamente la mía. Hay gente que a veces se ha enojado conmigo. Pastor, le estoy hablando para que usted le comente a esta persona de Cristo. Y bueno, ¿y por qué no lo puedes hacer tú? Lo mismo que hizo Cristo por mí, lo hizo por ti. Y es tu responsabilidad hablar de Cristo en esa parte. La gente no quiere hablar. Pensamos que todos los pastores somos expertos. Sí, tenemos que hacerlo. Pero también nuestro deber es capacitar para que tú hables la verdad de Dios y no te detengas, a tiempo y fuera de tiempo. Mi hermano, sabe, el tiempo es corto. El tiempo que tenemos es corto. Y yo no sé cuántas coronas, cuántos galardones, cuántas bendiciones tenga Dios para mí cuando llegue a su presencia. Pero sabe, yo también quiero compartirlos contigo. Que tú, al llegar a la presencia de Dios, tengas esas coronas, esos galardones por haber hecho lo correcto. No solamente sean para mí, sino que tú mismo tengas esas coronas. Yo no sé cuántas personas Dios me ha permitido alcanzar para el Señor, para su honra y su gloria. Bueno, esa ha sido mi labor, pero que hay de tu labor, ¿verdad? Entonces, la oración sería, Señor, danos valor para seguir hablando tu palabra y que nada nos detenga, ninguna circunstancia, nada. Y créame que eso uno lo aprende en medio de adversidad. En medio de situaciones uno tiene que hablar más del Señor. Nada te limita ni debe limitarte. Así que, siguiendo el ejemplo de Pedro y de Juan, tenemos que hacer nuestra tarea. Así que te invito a orar y esta mañana que sales a tu trabajo, que tienes la oportunidad, hazlo. Habla a aquella persona que necesita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como dice aquí, es el que convence siempre a la gente de justicia, de pecado y de juicio. Por eso, como dice Pablo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Te invito a que oremos. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poder reconocer que necesitamos día con día de tu valor, Señor, para hablar de tu evangelio. Que nada debe detenernos, que nada debe de interrumpirnos, que nada, Señor, debe presentarse y ponerlo como prioridad antes que hablar de tu palabra. Gracias, Dios, por el valor que nos das a través del poder del Espíritu Santo para vencer todo obstáculo y que mucha gente venga al conocimiento tuyo. Señor, estamos viviendo tiempos tan complicados y difíciles que tal vez la gente no los ha notado. Y no los nota, Señor, por esa falta de discernimiento. En verdad, escudriñar tu palabra y darse cuenta que estamos viviendo últimos tiempos. Pero el Señor nos da esperanza de esperar en ti y sobre todo reconocer que vienes pronto y que, Señor, también traes con tu venida esos dones o galardones para darnos según haya sido nuestra obra aquí en la tierra. Te bendecimos, Dios, por ese valor que nos das y te pido también por mis hermanos que hoy que salen a trabajar les des ese valor para seguir compartiendo tu palabra con denuedo día con día y de tal manera que tu nombre sea glorificado. Bendito seas, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por conectarse, gracias por estar escuchando y seguirnos a través de estas transmisiones. Bueno, les invitamos, recuerde, todos los miércoles de 8 a 9, nuestro tiempo de oración y estudio bíblico. Pide el link a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Los jueves recuerda que estamos en el estudio para matrimonios de 9 a 10 y media de la noche. Estaremos viendo un tema muy relevante, no te lo pierdas. La semana pasada terminamos ya las videoconferencias del doctor Emerson con un cierre espectacular y de mucha bendición. Y los domingos, recuerda, de 10 a 11 tenemos otro tiempo de oración muy bello en el cual hemos visto la mano poderosa de nuestro Dios, la verdad, contestando muchas de nuestras peticiones y aún haciendo obras portentosas. Y a las 11 de la mañana, nuestro servicio vía Zoom, en la nueva serie Tu prioridad puede cambiar tu situación. Pide el link a los mismos teléfonos y bueno, recuerda que
Si Dios nos permite el siguiente domingo, el domingo 20, estaremos ya en presenciales otra vez por la gracia de Dios y continuar con la obra de la iglesia. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en un devocional más de la vida diaria y cotidiana y aprendemos cómo enfrentar cada día con la meditación en sus principios. Que el Señor les bendiga y excelente día, mis hermanos.